Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal donde hablamos de salud menstrual y gestión menstrual ecológica. Hoy nos vamos a correr un poquito de ese tema, pero igual vamos a seguir hablando de lo mismo, porque vamos a hablar de algo que seguramente te ha pasado. Todas las personas con vulva pasamos por eso en algún momento de la vida, y se trata de esos momentos cuando tenemos picazón, ardor, olor en la vulva, o tenemos un flujo muy abundante con olor. Así que vamos a estar hablando de poder distinguir un fluido saludable del que no es saludable y por qué podemos llegar a tener ese olor y cómo erradicarlo. Quédense, sigan viendo, que empezamos. Lo primero que tenés que saber es que tu vagina y tu vulva está protegida por lo que se llama una microbiota, que es una comunidad de bacterias, sí, así como lo escuchaste, bacterias, beneficiosa para la salud de nuestra vulva y vagina. Es lo que hace que no tengamos infecciones ni hongos. En nuestra vagina ya de por sí, por naturaleza, existen un montón de microorganismos y existen bacterias. El problema es cuando esta comunidad de bacterias se altera, cuando empiezan a crecer de más. Microorganismos que más prevalecen en esta microbiota son los lactobacilos y los hongos. Los lactobacilos generan un ácido que hace que el pH vaginal sea más bien ácido. Y esto es muy beneficioso porque combate cualquier otro microorganismo externo. Así nuestra vagina tiene un pH entre 3,3 y 4,4. Por eso es un pH más bien ácido. Por eso cuando nos dicen que hay que usar un jabón neutro para higienizarnos la vulva, en realidad es bastante erróneo, porque nosotros no necesitamos nada neutro, porque nuestro hábitat vaginal, nuestra microbiota, tiene un pH ácido. Si nosotros usamos un jabón neutro, vamos a estar alterando ese pH, y cuando ese pH se altera es donde vienen estos olores y esta picazón y estos síntomas desagradables en la vulva. Y otra cosa muy importante para que sepan es que el pH, uno habla de pH es algo re químico, pero es el nivel de alcalinidad de una sustancia, ¿no? Sí, así, de una sustancia, esa es la descripción. Y en este caso la sustancia sería la humedad que tenemos dentro de la vagina, que es una humedad similar al que tenemos en la boca. Vieron que la boca siempre está lubricada con la saliva, pero no es que estamos produciendo un fluido, sino que es una humedad. Bueno, lo mismo pasa con la vagina, y es ahí donde conviven todos estos microorganismos, estas bacterias y estos hongos. Todo este ecosistema que les digo de la humedad de la vagina, que se llama transudado, esa humedad de la vagina, junto con los fluidos cervicales, porque ese flujo que vos ves, que va cambiando a lo largo de todo el ciclo, no se produce en la vagina, sino que se produce en el cérvix. Por eso la palabra correcta sería, o la expresión correcta sería fluidos cervicales, no flujo vaginal. Entonces, estos fluidos cervicales junto con esta microbiota que tiene la humedad de la vagina conforman el sistema inmune de nuestra vulva, nuestra vagina, el cérvix y el útero. Es lo que hace que no tengamos hongos, no tengamos infecciones. Ahora, ¿qué pasa? Este nivel de acidez que tenemos en la vagina se puede alterar a lo largo del ciclo. Y esto tiene que ver con esta alternancia hormonal que venimos hablando de otros videos, que al principio del ciclo predominan los estrógenos. Los estrógenos es una hormona que predomina la fase folicular del ciclo. Cuando predominan los estrógenos, el pH baja, la microbiota o la humedad de la vagina se va volviendo un poco más alcalina. ¿Y esto por qué? Porque de esa manera podemos, si queremos quedar embarazadas, queremos lograr una fecundación, hace que el esperma pueda sobrevivir más tiempo en la vagina, porque de lo contrario, el esperma muere a las pocas horas. Lo que hace que el esperma pueda vivir hasta 6 días, o pueda subir, atravesar el cérvix, llegar hasta el útero, las trompas uterinas, donde tiene que llegar para que se produzca una fecundación, tiene que bajar el nivel de acidez de la vagina. Y para que baje, se produce un fluido en el cérvix, que le decimos el fluido de calidad fértil. ¿Vieron ese clara de huevo, que es más transparentón, o que a veces se ve como una descarga en la bombacha?
ese es el fluido que le va a bajar la acidez a la vagina, y el cuerpo lo hace para esto, para que los espermas puedan sobrevivir un tiempo considerable para que se produzca una fecundación. Pero como el ciclo es muy inteligente y muy increíble, luego de la ovulación lo que se produce es que vamos a segregar más progesterona, que es la otra hormona protagonista del ciclo. Y esta hormona hace lo contrario a los estrógenos. Va a producir un fluido que es mucho más seco, mucho más pegajoso, ya no es tan acuoso, y va a hacer que el nivel de pH de la vagina vuelva a estar en su rango normal, que es de 4,4 hasta 3,3 a 4,4. Entonces va a volver a ser ácida la vagina, y también va a generar este fluido más espeso, genera un tapón en el cérvix que hace que no pasen microorganismos que puedan dañar el cérvix o el útero. Es un mecanismo de defensa, por eso le llamamos a ese fluido no fértil, porque es un fluido que si los espermas, digamos que no pueden sobrevivir los espermas con este fluido, no se pueden mover y se mueren a las pocas horas, por eso es un fluido no fértil. Entonces puede suceder que cuando bajan al final del ciclo, todos los niveles hormonales descienden, ¿no? Y por eso se produce el desprendimiento del endometrio. Cuando bajan todos estos niveles hormonales, puedes llegar a tener más síntomas desagradables, producto de que empiezan a proliferar hongos o bacterias, porque este nivel de acidez se vuelve a ser más alcalino, entonces deja de estar tan ácido porque ya no hay tanta progesterona en sangre que provoca este fluido que va a hacer la vagina más ácida, y vuelven a proliferar. Después, cuando tenés una menstruación, luego tus sangrados como que se regula. Pero si tenés esto muy frecuentemente, hay que prestar atención, porque quizás estás teniendo demasiado estrógeno, quizás durante todo tu ciclo tenés fluido húmedo o fluido clara de huevo o muchos días con fluido. Puede ser que tengas exceso de estrógenos, como hablamos en el video anterior, que se los dejo por acá, y que eso te esté produciendo esto. No obstante, tenés que saber que, esto va fluctuando. Quizás lo normal es que tengas algunas molestias cuando tengas estos niveles de estrógeno más altos en la fase folicular o al final de tu ciclo, pero podés hacer cosas para no tener estos síntomas desagradables. Así que ahora vamos a hablar de hábitos ginecoecológicos que está bueno tener en cuenta para evitar todos estos síntomas desagradables. Número 1, usa ropa interior de algodón preferentemente. No te digo, podés tener alguna bombacha de encaje o de alguna otra tela porque te gustó, pero diariamente lo mejor es el algodón, porque ese es el tejido que hace que la piel respire y es un tejido hipoalergénico. De lo contrario, si usás bombachas todo el tiempo, bombachas de lycra o que son muy ajustadas, como por ejemplo acá en Argentina se usa mucho la colalés, esas bombachas de estar tan pegadas a la vulva, además de ser de un material como lycra, hacen que se genere más humedad en esa zona, y más humedad hace que se desequilibre esta microbiota y este pH, y ahí vas a empezar a tener olor feo, picazón y ardor en la vulva. Incluso puede llegar a suceder, pasa muchas veces, que si tenés relaciones sexuales con penetración te genere molestia, justamente por este desequilibrio que estás teniendo en la microbiota de la vagina. Bueno, y en relación a esto, entonces, evitar tener que todas tus bombachas sean tangas o colalés, porque también es una realidad que en el caso de las personas con vulva tenemos la vulva y la entrada a la vagina muy cerca del ano, y en el ano siempre va a haber bacterias relacionadas a la materia fecal, por más que nosotros tengamos una buena limpieza. Obviamente disminuimos mucho eso, pero es así. Y entonces, si usamos estas bombachas que se meten en la cola, vamos a estar trasladando un poco bacterias. Entonces, presta atención que si todas tus bombachas son colales o tanga, idealmente comprate unas vedetina. Al principio cuesta, cuando estamos acostumbradas a las colales, cuesta volver a la vedetina, pero una vez que volvés no querés saber más nada con las colales, te lo puedo asegurar. Así que anda alternando con bombachas vedetina, que sean un poco más grandes en la parte de la cola y que te cubran bien la vulva, porque hay unas bombachas también que son muy chiquititas. Una bombacha que sea un talle real. Otra cosa es evitar el uso de productos de higiene íntima industriales y de jabones en la vulva. La vagina tiene un mecanismo que es autolimpiante, que es
esta microbiota de bacterias y este transudado que tiene la vagina es lo que va todo el tiempo a mantenerla limpia y lo que va a hacer que tus fluidos no tengan olor fuerte, no tengan olor desagradable y que no tengas picazón en la vulva. Este transudado es lo que es el mejor remedio y tus fluidos es el mejor remedio para tu vagina, para tu vulva. No necesitas ningún jabón extra. Por esto que te digo, los jabones neutros no nos sirven porque neutro, ahora les voy a dejar acá en la tabla de acidez, está en el medio y nosotros tenemos un pH más ácido, no es neutro, no necesitamos neutralizar el pH, sino siempre que se mantengan esos niveles ácidos. Otra cosa que está bueno evitar es el uso de tampones, más si estás pasando por un proceso infeccioso, porque recordá que cuando comenzás a menstruar se te van a desaparecer esos síntomas. Entonces vos decís, bueno, me pongo un tampón, total, ya no tengo nada. Y no, después van a volver a aparecer peor por este uso del tampón, de todos los químicos que quedan, porque la vulva y la vagina, así como la boca, tienen poros que son súper absorbentes. Todas esas sustancias va a ir al torrente sanguíneo y además va a generar toda esta disbiosis bacteriana de la que hablamos al principio, que es cuando crecen bacterias demasiado, más de las que deberían haber en esta microbiota, ¿no? Entonces se rompe este equilibrio de bacterias y hongos, esta hermosa comunidad que tenemos ahí en la vagina. Así que suspende el uso de tampones. Podés optar por la copa menstrual, pero de todas maneras, si vos estás pasando por un proceso de una infección u hongos, cuando menstrues trata de no ponerte nada. Lo mejor es que tu sangre menstrual recorra tranquila todo ese canal vaginal y salga hacia afuera, porque la sangre menstrual también tiene algunas sustancias que son beneficiosas y que van a limpiar toda la zona. Así que trata de no usar copa menstrual. Y por supuesto, lo mejor para mí, para la salud de la vulva, lo mejor, no hay producto mejor que la tela, que usar toallitas de tela o un macha menstrual. No solo lo digo yo, lo dicen las usuarias que ya lo prueban y lo dicen cada vez más ginecólogas y ginecólogos, porque realmente es increíble cómo cambia la salud de la vulva. Hay personas que solamente con cambiar en los productos de gestión menstrual solucionan el problema de tener todo el tiempo hongos o todo el tiempo olor en la vagina o todo el tiempo ese exceso de fluido, solamente con empezar a usar tela. Si todavía no lo hiciste y tenés estos síntomas, recontra vale la pena que lo pruebes a ver cómo te resulta. Estoy segurísima que te va a resultar genial. Bueno, otra cosa, y esto polémico, es evitar el uso del bidet. Digo polémico porque acá en Argentina somos muy fan del bidet, hay bidet en todas las casas y estamos acostumbrados realmente a usar el bidet, pero si vos te lavás la vulva o la vagina con el bidet, ese agua, por más que sea agua, va a barrer toda esta microbiota que tenemos en la vagina y va otra vez a alterar el pH. Así que evitar el uso del bidet. Puedes lavarte la vulva de un montón de otras maneras que no sean con el bidet directamente el chorro del agua en la vagina o en... Otra cosa que a veces se pone de moda, se estila mucho o no se habla mucho del tema es de la depilación excesiva. El vello púbico tiene una función en nuestro sistema sexual y en la vulva que también es una barrera para microorganismos que ande dando vuelta. Entonces, y también le da, además de que es una barrera, genera como un aceite que mantiene la vulva lubricada y cuidada. Entonces, cuando nos quitamos todo el vello púbico, estamos más propensas a infecciones o a hongos. Entonces, si vos tenés siempre olor fuerte, desagradable en la vagina o mucho fluido con olor y te depilás, bueno, estás haciendo todo lo contrario a lo que deberías si no querés tener olor. No es esa depilación excesiva, no está bueno depilarse toda la vulva. Quizás si lo haces alguna vez, bueno, una vez esporádicamente, pero no hacerlo siempre, que no sea un hábito depilarse por completo porque es muy malo para la salud de la vulva. Y otro consejo es infalible, si ya estás teniendo síntomas así de olor o de mucha picazón, de irritación, dormir sin ropa interior. Es fundamental dormir sin ropa interior para que la vulva respire y de esa manera se reequilibre toda la microbiota. Realmente es increíble. Si vos ya estás teniendo estos síntomas y pasás 3-4 días durmiendo sin ropa interior, vas a ver cómo esos síntomas van a desaparecer. A veces simplemente la vulva lo que te está diciendo es que necesita respirar. Imagínense
cuando teníamos que usar el barbijo para todos lados, lo incómodo que era y que nos empezaban a salir como granitos, no estaba muy bueno lo que le generaba a la piel. Bueno, lo mismo con la vulva, estar todo el tiempo usando ropa interior es malo para esta microbiota, para mantener esta microbiota saludable. Así que intentá a la noche empezar a tener el hábito de no usar ropa interior, o si querés usar algo, no dormir completamente desnuda, puedes usar un shortcito que sea suelto, que no tengas nada, no tengas una tela, por más que sea algodón, pero no tener una tela súper pegada a la vulva cuando dormimos, eso está buenísimo. Y otra cosa relacionada a esto es evitar usar todo el tiempo calzas de lycra o pantalones que ahora se usan los pantalones tiro alto, pero algunos están muy pegados a la vulva y eso también no está bueno, va a empezar a generar mayor humedad en la zona, en la vulva, y va también a desequilibrar la microbiota. Así que presta atención si no estás usando continuamente calzas que sean de lycra o ropa que sea de lycra, no usas mucha ropa de algodón, usas ropa muy ajustada en la entrepierna. Estaría bueno que empieces a alternar con otras prendas más sueltas o de algodón que permitan que la piel de la vulva respire y se ventile básicamente. Y una cosa también importante es que si pasás muchas horas sentadas, lógicamente al estar mucho tiempo sentada la zona va a transpirar más y va a generar más humedad. Cada tanto moverse un poco, levantarse de la silla, hacer actividad física, todo eso va a hacer que circule más la sangre, que haya más movimiento, más aire y también que se reequilibre la microbiota. Parece una boludez, pero también eso te puede llevar a tener más problemas de hongos o infecciones vaginales. Bueno, estos han sido los consejos de hábitos para mantener la salud de la vagina y la vulva, para evitar que este pH se desequilibre. Pero tenés que saber que si ya está redesequilibrado tu pH y ya venís haciendo todos estos cambios y no ves ninguna solución, o ves que estos hongos o estas infecciones vuelven, vas al ginecólogo, te da óvulos, y se te va por un tiempo, después vuelve, esto es muy frecuente. Está bueno que indagues en cómo está tu microbiota intestinal, porque la microbiota vaginal y la microbiota intestinal están muy relacionadas. Las bacterias benéficas que tenemos en la microbiota vaginal provienen de la microbiota intestinal. Entonces, si tenemos una disbiosis intestinal, es decir, que la microbiota intestinal está alterada, que hay un sobrecrecimiento bacterial en el intestino, se va a pasar también para la microbiota vaginal, están relacionadas. Si está sucediendo eso, o si igualmente estás pasando por un problema de cándida hace mucho tiempo, recurrente, está bueno que también empieces a incluir alimentos que puedan regular tu microbiota. Sacar azúcar, sacar harinas refinadas, sacar ultraprocesados, evitar comer demasiada fruta, evitar antibióticos. Puedes ayudar consumiendo probióticos y prebióticos para regular esta microbiota. Probióticos son microorganismos vivos que, cuando se ingieren en las cantidades adecuadas, pueden aportar beneficios para la salud de quien los consume. Se trata de bacterias o levaduras que están presentes en alimentos, por ejemplo, en los yogures naturales, en el kéfir, chucrut, kimchi y muchos otros alimentos fermentados. Y los prebióticos son compuestos que nuestro organismo no puede digerir, como la fibra, pero que son fundamentales para el tracto gastrointestinal y así son utilizados como alimento por las bacterias intestinales beneficiosas. El probiótico es el microorganismo y el prebiótico es el alimento del microorganismo. Fluidos tenemos siempre y la vagina siempre tiene una humedad. Esto ya lo dijimos, gracias a eso justamente es que no tenemos hongos e infecciones. Estos fluidos saludables provienen, como les decía, del cérvix y pueden tener distintas texturas. Pueden ser en color blanco, en color como un blanco opaco o perla, pueden ser transparentes o pueden ser como de descarga, como un agua que vemos en la bombacha. Estos son los distintos tipos de fluidos que se producen en el cérvix. Pueden ser también de textura muy como una crema o loción, como les decía recién, como totalmente líquido como agua. Pueden tener una textura de clara de huevo o pueden ser como pegotes, así como pegajosos, o tener pequeños como grumitos. Todo eso es parte del fluido cervical y está perfecto. Ahora, ¿cómo saber si es un fluido normal de nuestra vagina o si es de nuestro cervix, quiero decir, o si es un fluido
producido por una infección, un hongo, por el desequilibrio de la microbiota. Estos, producidos por infección hongo, pueden tener colores más amarillento, color más gris, incluso a veces tomar un color medio verdoso. Esos colores no son normales, no son parte de los fluidos del cervix, así que si tiene ese color tu fluido, tu flujo que vos ves en la bombacha, puede ser de un desequilibrio. Además pueden tener olor a levadura u olor a pescado. Los fluidos saludables no tienen ese olor, por ahí tienen un leve olor ácido, así como parecido a un yogur natural, ¿no? Un olorcito así, o no tienen prácticamente olor y generan picazón o ardor. Al contrario, generan como una sensación lubricante en la vulva, pero no generan ni ardor ni picazón, ni hacen que la vulva se vea como enrojecida. Si vos tenés picazón, si tenés ardor o notás que tu vulva está inflamada o enrojecida, ese es un flujo producto de esta disbiosis bacteriana en la vagina. Y si estás teniendo estos infecciones recurrentes, te digo que la mejor manera de tratar esto es una forma integral, porque si vamos al ginecólogo siempre nos dan óvulos y ya está, pero si no cambiamos algunos hábitos o no vamos a la raíz del problema, esos hongos van a volver y esos síntomas desagradables en la vulva van a volver. Entonces lo ideal es trabajarlo de forma integral, viendo la alimentación, cómo está tu alimentación, si es una alimentación muy inflamatoria que genera esta disbiosis en el intestino, si estás pasando por mucho estrés, eso también puede desequilibrar las hormonas y así la microbiota. También esto de los hábitos que hablamos antes, y hay un montón de cosas que vos podés hacer de manera integral, o consumir cápsulas que tienen estos lactobacilos para volver a equilibrar la microbiota, o empezar a consumir estos probióticos y prebióticos. Haciendo todos estos cambios de hábitos, vos podés erradicar para siempre estos síntomas desagradables y no por un momento y que vuelvan a venir. Y si vuelven a venir estos síntomas, vos vas a entender un poco más por qué estás teniendo este flujo con olor o este flujo así feo, molesto, o esas molestias en la vulva. Bueno, hasta acá el video de hoy, entonces espero que les haya servido esta información. Si tienen alguna duda me pueden dejar en comentarios y por favor no se olviden de suscribirse si les interesa esta información, porque así YouTube les va a mostrar el video cuando tenga un video nuevo, y si le ponen me gusta también me ayudan un montón. Nos vemos la próxima.